amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Estrategia: cuando los dos alfiles son deficientes. A pesar de los mutuos errores en este ejemplo, incluimos un número de puntos instructivos como son, por ejemplo, y tenga en cuenta todo esto en el transcurso de la partida. Número 1. Restricción de los alfiles blancos. 2. Provocación del movimiento A4 para reducir la actividad del alfil de C2 en el ala de dama. En tercer lugar, el uso de las fortalezas que se crean en el tablero en las casillas D5 y E5 alternativamente. 4. La oportunidad perdida por las negras de impedir el avance E4 de su adversario por medio o cuando jugó caballo D6. También el cambio de alfiles de casillas blancas y lograr una correlación ventajosa de piezas, como veremos más adelante. La partida que vamos a estudiar entre Emanuel Lasker y Chigorin en la ciudad de Hastings en 1895 comenzó con los movimientos de 4 D5, caballo F3, alfil G4, C4, alfil por F3, G por F3, caballo C6, caballo C3, E6. Continuó con E3, alfil B4, C por D5, dama por D5, alfil D2, alfil por C3, B por C3, caballo de G a E7, torre G1, dama H5, dama B3, caballo D8. No comentaremos estas jugadas desde el punto de vista de si hay una jugada mejor para el blanco o para el negro, para llegar al tema fundamental que nos interesa. Ya hasta aquí podemos ver que en esta variante, una defensa Chigorin, precisamente jugada por el inventor de la misma, las blancas han obtenido la pareja de alfiles, pero a cambio tienen 3 grupos de peones, entre ellos 2 doblados en la columna F. Pero el negro, a cambio de eso, tiene una estructura bastante sana y un desarrollo de juego bastante amplio. Y además podemos ver que el rey de las blancas no tiene un lugar muy seguro donde ubicarse. Pero continuemos entonces con la partida. Las blancas jugaron dama B5, dama por B5, alfil por B5 jaque, C6, alfil D3, caballo G6, F4, enroque corto, rey E2, torre C8, torre G3, C5 y torre de A a G1. El blanco amenaza con romper la posición por medio del avance F5, activando así sus alfiles. Sin embargo, las negras llevan a cabo una oportuna maniobra preventiva de peón que va a dejar, como veremos, a los alfiles blancos en una situación bastante restringida. Chigorin jugó C4, alfil C2 y F5. En solo 2 movimientos, la naturaleza de la posición cambió drásticamente. El negro logró bloquear el centro, limitando considerablemente la actividad de los alfiles de su oponente. Al mismo tiempo, sus caballos lograron excelentes puntos fuertes centrales, en particular, de momento, la casilla D5. Continuó con alfil C1, intentando por todos los medios activar este alfil que, como ven, tiene la mayoría de sus peones en casillas de su color. Torre F7, alfil A3, torre C6, alfil C5, torre A6,
El negro provoca con esto el avance siguiente, A4, con el fin de restringir la actividad del alfil de C2. A4 prácticamente forzado, ya que si se hubiese jugado, por ejemplo, A3, entonces sigue B6, alfil B4, caballo C6, A4, caballo por B4, C por B4, caballo E7 y a continuación caballo D5, dejando a las negras un punto fuerte en el centro, en la casilla D5, y un alfil que en realidad está muy bien controlado. Debemos considerar igualmente el peón de las negras en C4, que está completamente pasado. Por eso ellas jugaron A4, pero ahora su alfil también tiene menos actividad porque este peón le resta la misma. Siguió caballo C6, torre B1, torre D7, torre de G a G1, caballo de G a E7. El caballo está en camino al punto avanzado, al punto fuerte de D5. Torre B2, caballo D5, rey D2, forzado para poder defender el peón de C3. Torre A5. Ahora el negro intenta mejorar la posición de su torre de la columna A, pero ese esfuerzo es algo inoportuno. Siguió torre de G a B1 y B6. Tal vez la idea de las negras era en este momento jugar caballo por F4, pero vendría en ese caso torre por B7, toda vez que en lugar de ese movimiento, si se juega la captura del caballo, entonces seguiría torre por C5. Esa es la idea de torre A5 para aprovechar que el peón de D4 está clavado. Por esa razón, en lugar de ese movimiento, vendría torre por B7 con ventaja de las blancas. Por esta razón, el negro jugó B6, forzando la retirada del alfil a A3, G6, torre B5 y torre A6. Razonablemente, las negras evitan el cambio de torre en B5, ya que se abriría la línea A, que realmente sería beneficiosa para las blancas, quienes tendrían la posibilidad en un futuro de torre A1 y presionar sobre el peón de A7. Continuamos con la partida. Alfil C1, caballo D8. El caballo emprende un viaje a lo largo de la ruta D8, F7, D6 y E4, persiguiendo dos objetivos a la vez: ahuyentar a la torre blanca de B5 y provocar el avance del peón a F3, con lo cual se crean más debilidades en el centro del tablero. Continuamos con torre A1, caballo F7, torre de B a B1 y caballo D6. Ahora hubiera sido interesante, en lugar de caballo D6, como habíamos mencionado al inicio, G5, con el objetivo de seguir a F por G5, caballo por G5, alfil B2, caballo E4 jaque, alfil por E4, F por E4, torre G1, torre G7 jaque, logrando una buena situación del caballo de D5 muy fuerte contra un alfil muy malo. Aquí es donde habíamos mencionado al inicio la posibilidad que tuvo el negro de eliminar el alfil de casillas blancas del primer jugador. Pero ellas jugaron caballo D6, siguió F3 y ahora caballo F7. El negro aparentemente trata de compensar la oportunidad perdida, pero ahora es demasiado tarde, porque su adversario juega torre A3. Y la idea del negro era precisamente jugar ahora G5. Ahora bien, esto solo resulta en romper o en abrir el juego en función
de las blancas, en beneficio de las blancas. Por esa razón era preferible en este momento caballo D6, rey E1 y torre F7, impidiendo el avance E4, toda vez que después de cambiar en esa casilla los peones, el caballo de F4 capturaría el peón de F4 apoyado por la torre de F7. Esa hubiera sido la continuación para dejar a los alfiles de las blancas más restringidos, porque después del avance G5 siguió rey E2 y los alfiles ahora se ponen en marcha, manos a la obra. G por F4 y en lugar de capturar este peón juegan E4. Ahora los caballos pierden sus fortalezas centrales, sus puntos fuertes, y los alfiles se avivan. Caballo F6 y alfil por F4. Esto es una jugada buena. No hubiera sido conveniente, por ejemplo, la captura E por F5 debido a E5, D por E5, caballo por E5, alfil por F4 y caballo D3, activando a los caballos una vez más. Con lo cual, la posición de las negras es completamente ventajosa. Luego de la captura alfil por F4, caballo H5, alfil E3. Esto es un error. Las blancas le dan a su oponente otra oportunidad de cerrar el juego. Lo mejor era, en lugar de la retirada del alfil, torre G1, rey F8 y alfil C1, que debería haber sido elegido en lugar de la retirada alfil E3. Continúa ahora F4. Crea una posición de bloqueo favorable precisamente a los caballos, según la teoría del gran Nintzowitsch. Alfil F2, torre A5. Un error. Lo mejor hubiera sido el avance E5, porque la idea de que el blanco juegue ahora torre G1 para desalojar el caballo de H5 seguiría rey F8, D por E5, caballo por E5 y tras torre G5 entonces vendría la respuesta torre D2 jaque, rey por D2 y caballo F3 con un jaque doble con ventaja ganadora. Por esa razón, esa era la continuación correcta, E5 en lugar de torre A5, que fue un error. Siguió torre G1 jaque y rey F8. Aquí podían haberse cubierto con la torre en G5, torre por G5, caballo por G5, pero entonces permitirían el avance A5 con ventaja para las blancas, quienes, como se observa, sus alfiles estarían más activos y la actividad en el ala de dama sería considerablemente favorable al primer jugador. Después de rey F8, torre de A a A1. Un error. Las blancas lograrían ventaja tras el avance E5. Esta retirada vuelve a dejar a las negras con ventaja después del avance E5. Torre de A a B1, caballo G7, torre B4, torre C7, alfil B1, caballo E6 y torre D1. Caballo de E a D8, torre D2. En caso de jugar en este momento D por E5, sigue caballo C6, E6. Si en su lugar torre B5, sigue torre por B5, A por B5, caballo de C por E5, torre D5, rey E7, con un final muy cómodo para las negras. E6 es respondido entonces con caballo de F a E5, alfil C2, caballo D3, torre B5. Y en esta posición las blancas tienen un poco de ventaja. Esa era la continuación que debieron hacer en lugar de torre D2. Por eso hemos dicho que a pesar de los errores que se presentan mutuamente en esta partida de mucha tensión, la partida tiene elementos instructivos, sobre todo para los puntos fuertes de los caballos y la restricción de la pareja de alfiles. Caballo C6, torre B5. En caso de capturar el peón
de C4 con torre por C4, sigue caballo D6 y la torre sería capturada ganando la calidad, puesto que debería como mejor opción retirarse a la casilla B4 donde sería capturado por el otro caballo. Torre B5, torre por A4, D por E5, caballo de F a E5. El negro tiene un peón arriba y su caballo ha vuelto a ganar un punto de apoyo en el centro, con lo cual los alfiles siguen en posición restringida. Alfil H4, torre G7. Las torres también ahora ocuparán columnas abiertas importantes. La de A4 tiene control sobre la de la columna A, mientras que la de G se acaba de incorporar a dicha columna para rematar el juego, que continuó con rey F2, impidiendo la entrada de la torre, torre G6, torre D a D5, torre A1, alfil D8, caballo D3 jaque, alfil por D3. No había otra opción. En caso de jugar rey F1, seguiría caballo DC a B4, torre por B4, caballo por B4, C por B4, torre por B1 jaque, rey F2, torre de B a G1, torre F5 jaque, rey E8, torre por F4, torre D6 a G2, rey E3 y rey por D8 con una posición ganadora, puesto que como observan tienen una torre de ventaja. Después de alfil por D3 finalizó la partida con C por D3, torre por D3, torre de A a G1, torre F5 jaque, rey E8, alfil G5. Esto ya es una desesperación. Sigue torre D6 por G5, el blanco abandonó. Una partida, como habíamos comentado al inicio, de errores mutuos por ambos jugadores, pero que nos demuestra puntos determinados para restringir la actividad de un alfil, como fueron los movimientos C4, F5 y así como provocar el movimiento A4 de las blancas para que el alfil de casillas blancas se viera reducido. También la ocupación de puntos fuertes para los caballos, ocupación previa creación de puntos fuertes para los caballos en las casillas D5 y E5, así como el dominio y control de las columnas abiertas por parte de las torres negras que finalmente decidieron la contienda. Espero que este vídeo sea de utilidad y le aporte algún conocimiento. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.